Listo, entonces en ese momento ya estamos grabando y damos inicio entonces a la sesión del día de hoy, que está relacionada con la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje 1 de la guía de aprendizaje número 2, que es un cuestionario. Listo, entonces vamos. Bueno, yo todavía no lo había abierto, voy a revisar por aquí porque el cronograma no lo había listo. Por acá ya está el cronograma, ya lo he subido el instructor. Bueno, entonces ahora, como ustedes se dan cuenta, las evidencias de la guía 2 están aquí al principio del. Por lo general los encontrábamos al final, pero ahora lo he ubicado aquí al principio. Listo, entonces, como se dan cuenta ustedes, tenemos, a ver, voy a ver si lo puedo. Listo. Entonces, con estas tres evidencias, que es el cuestionario, la video entrevista virtual y la crónica, con estas tres yo les voy a evaluar el resultado de aprendizaje número 2. ¿Listo? Pues eso ya lo hago en Sofía Plus, pero pues en este momento todavía no, no está lista, entonces, bueno, ya cuando ya ustedes suban y todo eso, esperamos que ya esté lista para poder evaluarles. Entonces, el cuestionario, miren, inició desde el 15 de julio y la fecha va hasta el final de toda de la guía 2. Entonces sería va a estar abierto hasta el 22, ¿no? De septiembre. ¿Listo? O sea que tienen mucho tiempo para poder presentar el cuestionario. Después tendríamos, o sea, la próxima semana, tendríamos la, la sesión en la cual les voy a explicar la videoentrevista virtual, cómo la vamos a desarrollar, y esa la tendríamos hasta el 18 de agosto. Y de ahí ya el 12 de agosto, pues hasta el 22 de septiembre tendremos lo que es la crónica. Entonces, les estaré explicando los materiales, ¿no? Y las temáticas que están relacionadas con la evidencia. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar. Yo ya ingresé al cuestionario. Lo tengo por acá. Listo, entonces aquí tenemos el cuestionario. Las fechas, pues ya le voy a establecer la fecha de finalización. Por ahora tienen la fecha de inicio nomás. Pero ustedes pues ya pueden ingresar tranquilamente a presentar. Verán, aquí, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Hola, buenas tardes, bienvenidas todas. Listo, entonces bienvenidas. Listo, vamos a seguir entonces. Si tienen alguna pregunta, tranquilamente pueden compartirla, ¿listo?
Ok, entonces verán, lo primero que quiero que tengan en cuenta aquí en el cuestionario es lo siguiente. Bueno, como les dije, son 15 preguntas, ¿no? Aquí todas las preguntas les van a aparecer aquí en la página, en la primera página. Entonces, algún detalle importante aquí a tener en cuenta es que, pues esto no aparece en los otros, pues no me había aparecido en las evaluaciones anteriores, ¿no? Pero en este caso están desorganizadas. Y aquí miren, la primera es de falso y verdadero. Entonces, tengan bien en cuenta, es posible que cierren los micrófonos, por favor. Listo, verán. Entonces, esto tengan bien en cuenta. Es que aquí empieza con estas de falso y verdadero, pero estas están relacionadas con con la comprensión de lectura, ¿listo? Sino que aquí pues han venido desorganizadas. Como yo les he explicado, esto ya viene desde Bogotá, está todo organizado, entonces bueno, aunque aquí está desorganizado, pero esto viene ya en la plataforma desde Bogotá, entonces pues no hay posibilidad, digamos, que yo le pueda cambiar o organizar todo. Pero entonces aquí, estas de acá, pues como les digo, ya las dejan, primero leen. Si quieren iniciar, pues inician con la 3 leyendo el texto, ¿no? Y luego contestarían esta de aquí. Aquí esta es una afirmación, dice: The automower is a robot that vacuums. El automower es un robot que aspira. Ustedes ya saben, ya dicen verdadero o falso de acuerdo a lo que lean aquí. Y luego, ya después de leer esto, pues sí pueden ustedes venir acá, leen esa afirmación y deciden si es falso o verdadero. Listo, y luego, pues si quieren, las buscan primero las de falso y verdadero, que miren es la 6, la 14. Listo, 14, la 6 y la 3, la 2 y la 1. Entonces, eso primero que todo tengan bien en cuenta. Bueno, luego estas de acá también pues vienen con desorden, pero bueno, vamos a tomar la 4 acá. Entonces, si ustedes miran aquí, ¿pueden identificar el tema de qué se trata? ¿Sí o no? Listo. Entonces, bueno, si no lo pueden identificar el tema, entonces el tema específico, digamos, de aquí, de con esta pregunta, sería el pasado simple. Entonces, si ustedes, primero que todo, pues los invito a leer el material de formación. En el material de formación, ustedes van a encontrar estos tres materiales, ¿listo? El primero es Food and Restaurants, el otro es What Happened y el otro Traveling the World. Entonces, el que tiene que ver principalmente con el pasado simple es el segundo, What Happened. ¿Listo?
Verán, este es el primero, Food and Restaurants. Listo. Por acá entonces están las temáticas. Bueno, acá principalmente, miren, aquí es. Este es el primero. Vocabulario de comida, bueno, ese no tiene mucho que ver con la evaluación. Este Very Easy There Are no es tiene que ver tan específicamente con la evaluación, pero bueno, o sea, este es importante que ustedes lo estudien, ¿no? También hay aquí Countable and Uncountable Nouns, tampoco. Quantifiers, los cuantificadores, tampoco están directamente relacionados con el tema. Y esta tampoco, que es Offering and Asking for Food. Entonces, si ustedes van a iniciar a estudiar específicamente como para la evaluación, les aconsejo es que empiecen estudiando el material de formación número 2, o sea, este que dice What Happened. What happened? And this Bueno, aquí voy a pasar directamente acá. O sea, recuerden de estudiar las temáticas que vienen aquí. ¿Listo? Y luego reforzar con las actividades que están acá, ¿no? Pues esa es la idea del material de formación en la plataforma, o sea, estudiar esto. Y luego ustedes hacen esas actividades como para reforzar lo que aprendieron al estudiar acá en estas. Bueno, aquí si se dan cuenta, miren, dicen el verbo to be en el pasado. Bueno, algo relacionado con las fechas, cómo expresar los años, décadas, siglos, y aquí el pasado simple ya con los verbos regulares y los verbos irregulares. Bueno, aquí algunos conectores, cómo hablar de momentos memorables y también algo sobre las vacaciones. Es lo más importante, el pasado simple. Listo, entonces volvemos aquí al cuestionario. Bueno, aunque aquí pues, aquí, lo malo es que está como en desorden, pero bueno. Entonces, aquí lo que encontramos esta es una oración interrogativa, ¿no es cierto? Verán, entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Tal como hicimos en el presente simple, ustedes tienen que tener conocimiento de la conjugación del verbo to be y cómo van a conjugar los otros verbos. ¿Listo? En el tiempo pasado. ¿Alguien se acuerda de la conjugación del verbo to be en tiempo pasado? No importa que se acuerden cualquiera, ¿no? Cualquier cosita o una o dos, no importa. Primero recuérdenme los pronombres, a ver. Eso ya creo que se lo saben. Cualquiera, no importa.
I, you, she, Ajá. we, Ujú. He Bueno, el he, entonces por acá arriba lo vamos a poner, ¿no? Ajá, he, listo. it ¿Cuál y más? they. Eso. It, It they. por acá, ajá. Y they al final. Bueno, yo le pongo también el you por acá y el they. Muy bien. Ok, muchas gracias. Ahí están los pronombres personales en inglés. Ahora entonces vamos a conjugar el verbo to be en tiempo pasado. Entonces yo como digo en inglés, yo era o yo estaba. I was. Muy bien, ajá. Entonces yo digo así, was. Ajá, muy bien. You Were. were. She Was. was. He. Was. It. Was. We. Were. You. Were. Y they. Were. Listo, muy bien. Entonces, con eso tenemos que iniciar pues nuestro aprendizaje del tiempo pasado, ¿no? Por lo general siempre se aprende, se lo inicia con el verbo to be. Listo. Entonces ya sabemos que aquí ya podemos hacer cualquier oración. Si sabemos aquí el sujeto de la oración sería esto, el pronombre, pero como sujeto de la oración, aquí tendríamos el verbo y podemos complementar la oración con alguna palabra. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir I was, yo estaba o yo era, I was in the park, puedo decir. Yo estaba en el parque. Bueno, ahí ya lo puedo complementar ayer o lo que sea. ¿No? Aquí nosotros, si ya entendimos cómo trabajar con el verbo to be en el tiempo presente, entonces ya nos va a quedar más fácil porque es exactamente el mismo método. Entonces yo digo, listo, yo estaba en el parque, ¿no? I was in the park. Y ahora, como digo, yo no estaba en el parque. I was not in the park. Muy bien, ajá, gracias. Entonces le agregamos la palabrita not y ya. I was not in the park. Y si ustedes quieren, pues hacen la contracción wasn't. Sí, wasn't. I wasn't in the park. Aquí, you were my friend. Tú eras mi amigo, ¿no? ¿Listo? Es una oración afirmativa. Para hacer la pregunta, para si le quiero preguntar a alguien, ¿eras tú mi amigo? Were you my friend? Eso, ajá. Cambiamos esta palabrita, la ponemos acá al frente. Y entonces yo digo, were you my friend? ¿Eras tú mi amigo? Listo, entonces esto sería las tres formas, ¿no?, de las oraciones afirmativas
las negativas y las interrogativas con el verbo to be en el tiempo pasado. Entonces, bueno, si regresamos a la evaluación, pues ustedes se dan cuenta, miren, que aquí pues no tiene mucho que ver con el verbo to be, sino esta opción acá, ¿no? Pero no sabemos pues si esta es la correcta o no. Pero bueno, el conocer el verbo to be sí es importante porque hay otras que por acá de pronto ustedes van a necesitar el verbo to be, ¿no? Para esta, la pregunta 4, todavía no. Acá teníamos que aprender ya el tiempo pasado, pero con los verbos diferentes al verbo to be. ¿Listo? Entonces, aquí, si yo pregunto, ¿Were you my friend? ¿Eras tú mi amigo? Entonces yo la puedo contestar de dos formas, ¿no? Afirmativa o negativa. Yo digo yes, ¿y cómo lo complementaría? Yes. Yes, I was my friend. Eso, ajá. Podemos poner todo esto. Yes, I was my friend. Que sería la respuesta larga. Sí, yo era. Bueno, aquí podemos decir your friend, ¿no? Pues como para que cuadre más con yes, I was your friend. Sí, yo era tu amigo. Y si es negativa, diríamos no. No. Ajá, dime. I was your friend. Es I was not, ¿no? O I wasn't. Wasn't. Ajá, muy bien. Your friend. Listo, gracias. Entonces, ustedes pueden hacer así o también utilizar la forma corta que es hacer esto. Miren, borrarle esto y yo dejo esto así. Yes, I was o no. Yes, I was o no, I wasn't. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque esto también les va a servir para la evaluación. ¿Listo? Entonces, miren que más o menos sería la forma que yo tengo acá, miren. Miren, yes, I was. Miren, esta sería la forma que hicimos en ese momento. Pero tenemos estas otras formas. Entonces, estas otras formas se las utiliza, pero ya sería con los otros verbos. En este caso, ¿con qué verbo está esta oración? ¿Cuál es el verbo principal de esa oración, la que tenemos ahí? To be, En la que tenemos ahí en el punto 4, con el verbo to be, tener, sí. o es el verbo to have. Sí, el verbo to have. Eso, listo. Entonces sería el verbo have, ¿no es cierto? Entonces no es el verbo to be. Sí, es Entonces, tener. listo, exacto, ¿no? Entonces, el verbo to be ya lo habíamos visto, pero entonces con el verbo have y con los otros verbos se hace una forma diferente. Listo, entonces el verbo sería to have y lo primero que tenemos que saber es cómo lo vamos a conjugar, pero en el pasado. Listo para decir yo tuve, tú tuviste, él tuvo. Ahí no es con has, had. Has o had. ¿Cuál de los dos?
A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién nos dice? ¿Es had o had? ¿Con cuáles suena más? Hat. No me acuerdo la verdad. Listo, listo, no te preocupes. Bueno, muy bien. Con esa es had. Entonces, en inglés esto es mucho más fácil que en el español. ¿Por qué? Porque miren, ustedes con todos los pronombres, cuando ya, como se saben los pronombres, ¿qué sigue ahí? She, digo he, bueno, ya les dije she, ¿de ahí qué sigue? It, It, De ahí, we, your, ajá, you otra vez, y they. listo, muy bien eso, así nos los vamos aprendiendo. Entonces, lo que hacemos, miren, es simplemente copio y le pego el mismo, miren. La misma forma es con todos. Entonces, la conjugación en sí, la conjugación en inglés es más fácil que en el español. En el español a los norteamericanos les toca aprenderse todas las diferentes terminaciones, porque nosotros decimos yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, ustedes tuvieron, ellos tuvieron. Entonces son 5 diferentes. Para nosotros simplemente utilizamos had con todos. Y aquí entonces ya traduce. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, ella tuvo. Aquí sería tuvo, refiriéndonos a un animal o una casa. Nosotros tuvimos, ustedes tuvieron, ellos o ellas tuvieron. Bueno, ¿qué complementamos aquí? Yo tuve, ¿qué podemos decir? Bueno, alguna chica puede decir I had 10 boyfriends. ¿Qué traduce ahí? Yo tuve un novio o algo así. ¿Uno? ¿Solo uno o cuántos? Dice ahí. Ah, 10. Eso. Ahí dice, yo tuve 10 novios. I had 10 boyfriends. Listo. Entonces, bueno, ahí ya simplemente ya sería, no vas a hacer el complemento para hacer oraciones afirmativas, ¿no? Aquí, ¿qué podríamos decir? Ella tuvo, lo que se les ocurra. ¿Qué se les ocurre? She had 2 cats. Bien, ajá. Two cats. Ella tuvo, she had 2 cats. Listo. Bueno, ahí ya son las oraciones afirmativas. Con eso ya las pueden hacer. Pero ahora yo quiero decir que ella no tuvo 2 gatos. ¿Cómo quedaría la oración? She not had 2 cats. Bueno, por acá nos dicen tranquila que eso sería una opción, ¿no? Ella nos dice she not had 2 cats. ¿Qué opina el resto? ¿Estamos bien? ¿Tenemos que corregir algo? Yo creo que el not va después de had.
Bueno, por acá tenemos otra opción. She Entonces dice she. had not two cats. Muy bien, ajá, bueno, listo. ¿Qué dice el resto? Ya estamos ahí. Dos opciones. ¿Hay otra o...? Ahí no se utiliza el did y el that y el do es. Bueno, a ver, ¿cuál de los tres? ¿Cuál crees? A ver. Tú me dijiste did, does y do. ¿Cuál dicen ustedes? ¿El did? Listo, bueno, por acá nos dicen el did, entonces voy a borrar estos dos. ¿Y qué más le agregamos? She did. She did no have to car. Listo, entonces ahí ya tenemos otra opción. Entonces, la correcta es esta de aquí, miren, esta de aquí. She did not have two cats. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros con el verbo to be, que es agregarle el not después del verbo, ¿no es cierto? Pero esto no lo hacemos, sino esto lo hacemos solamente con el verbo to be, agregarle el not. Acá, con los verbos diferentes al verbo to be, lo que hacemos es agregar este que sería el auxiliar y después la palabra not. Entonces decimos, she did not have two cats. Lo pueden decir así, que es correcto, o ya en el lenguaje hablado, ustedes pueden decir didn't, haciendo la contracción aquí, didn't. She didn't. Pero recuerden, miren que aquí utilizamos la forma básica del verbo, no utilizamos had. No, este no, sino la forma básica. Así como lo encontramos en el diccionario. She didn't have two cats. Entonces, con los verbos diferentes al verbo to be, esta es la forma como vamos a trabajar. ¿Listo? La oración, entonces ahí tenemos la oración negativa. La afirmativa era she had two cats. Ella tenía dos gatos. Ella no tenía dos gatos. She didn't have two cats. Ahora hagamos la oración interrogativa. Para decir, ¿tenía ella dos gatos? ¿Cómo queda la oración interrogativa? Den opciones, no se preocupen. Had she two cats? Bueno, por acá hay una opción. Have she two cats? Listo. ¿Qué opina el resto? ¿La hacemos así? Have she two cats? ¿O hay otra opción? Tranquila, si piensan que es diferente, pues díganla, no hay ningún problema, ¿no? Porque lo importante es ir corrigiendo y vamos aprendiendo. Did she have to car?
has two cats. Bueno, listo. Perdón. Did she have two cats? Bueno, aquí más o menos hicimos lo mismo del anterior, ¿no? Miren, esto es lo que hacemos, pero con el verbo to be, que es cambiar el verbo, ponerlo al frente. ¿Listo? Eso es lo que hacemos, pero con el verbo to be. Entonces, eso me da a entender, pues, que sí saben cómo trabajamos con el verbo to be, ¿listo? ¿Cuál es el proceso? Pero entonces tengan bien en cuenta que con los verbos diferentes al verbo to be, el proceso que seguimos es el de acá abajo, así. Este sería como para el verbo to be, ¿no? O sea, poner el verbo adelante. Entonces, aquí tenemos la forma como hacer las preguntas. Decimos, did she, y el verbo en forma básica, have. No le ponemos had, sino have. Did she have two cats? Did she have two cats? ¿Tenía ella dos gatos? Listo, y entonces ahora sí la vamos a contestar. Afirmativamente decimos yes. She did have two cats. Listo, eso sería entonces la forma larga, ¿no? Yes, she did have two cats. Y la negativa sería No, she did not have two cats. Listo, entonces miren, así podemos responder. Yes, she did have two cats. O no, she did not have two cats. Entonces, acá en la de arriba, verán, aquí por lo general no utilizamos, en ciertos casos ellos utilizan el auxiliar. ¿Listo? En ciertos casos, pero eso es, bueno, se lo miraría, pero es como un poquito más avanzado. Entonces, lo más común aquí es utilizar esto, miren. Como es una afirmativa, entonces el have lo utilizamos como lo utilizamos acá. Decimos yes, she had. ¿Listo? Did she have two cats? Decimos yes, she had two cats. Utilizamos la forma de la oración afirmativa. Miren, como la teníamos así más o menos. Yes, she had two cats. Entonces eso quiere decir que en las oraciones afirmativas, en casos muy raros, utilizamos el did. Pero por lo general no utilizamos el auxiliar. El auxiliar lo utilizamos en las negativas y en las interrogativas. ¿Listo? Acá sí es correcto, miren, porque esta es una oración negativa. Entonces decimos, no, she did not have two cats. Y si quieren, pues le hacemos la contracción aquí y decimos, no, she didn't have two cats. ¿Listo? Ahora sí, si nosotros queremos hacer la
la forma corta, responder con la forma corta aquí. Entonces le vamos a eliminar esta parte de aquí y escribimos el auxiliar en este caso para la forma corta y decimos yes she did. ¿Listo? Para cuando vamos a contestar con la forma corta afirmativamente decimos yes she did. Y en la forma negativa corta lo dejamos así. No, she didn't. Yes, she did. No, she didn't. Entonces, miren que esta parte, esto sí nos va a servir para responder el punto número 4. Miren, si ustedes ya se dan cuenta, entonces, aquí tenemos la interrogativa con el verbo have. Y aquí están las opciones. Entonces, yo creo que hay varias que ya van a decir, ah, listo, ya sé cuál es. ¿Listo? Entonces, ustedes ya con la explicación que les di, yo creo que ya saben cuál sería la correcta. ¿Listo? No me la digan ahora, sino que ya ustedes cuando contesten el cuestionario, pues ya van a saber cuál sería la correcta aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí, acá, también es una oración interrogativa, pero lo que nos está pidiendo es qué palabra utilizaríamos aquí. Esto también ya lo acabamos de mirar. Sino que acá no es con el verbo have, sino con qué verbo está ahí esa oración. ¿Con qué verbo la tenemos ahí esa oración? Ir. Con el was. De eso, con el verbo ir, ¿no? ¿Qué sería? Go. Go. Eso. Entonces, con el verbo ir. Entonces, yo les dije, una forma es con el verbo to be y otra forma es con el resto de verbos. Entonces, aquí está con un verbo diferente al verbo to be. Entonces, con la explicación que yo ya les di, ¿listo? De cómo hacemos las oraciones interrogativas, ¿no? Ya ustedes van a saber cuál de estas palabritas es la que van a escoger para que iría aquí. Listo, bueno, ahí yo creo que ya ustedes ya se la van a saber. Esta 6, como dijimos, ya es parte del texto, ¿no? Esta 7. Esta pregunta tiene que ver con estas palabritas. ¿Ustedes reconocen estas palabras? Gramaticalmente, ¿cómo se llaman? Preposiciones. Eso, son preposiciones. En este caso, son unas preposiciones, pero se llaman preposiciones de lugar. ¿Ustedes se acuerdan en español las preposiciones que nos hacían aprender en el colegio? Sí, señor. Eso, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero en inglés. Entonces, estas palabritas tenemos que aprendernos, es así. Es la lista de las preposiciones y aprendernosla de memoria y saber qué significan. Eso es lo que tenemos que hacer aquí.
O sea, esto no tiene nada que ver con el presente, pasado, futuro no. Estas las podemos utilizar en cualquier tiempo, en cualquier parte, ¿listo? No hay ningún problema. Acá simplemente las preposiciones de tiempo lo que hacen es indicarnos en qué lugar se encuentra algo. Entonces la oración nos dice, ¿qué nos traduce aquí? Mi lápiz. Mi lápiz, ¿qué? Es, Está, Está. ¿no? Bueno, en Mi este caso lápiz sería está. está. Ajá, mi lápiz está. ¿Y qué traduce esto? ¿No es cuaderno y libros? Los libros y y los cuadernos. eso, los libros y los cuadernos. Entonces dice, mi lápiz está, los libros y los cuadernos. Entonces aquí ustedes tienen que escoger cuál preposición, de acuerdo a lo que traduzca, cuál es la que mejor encaja aquí. Listo, entonces mi lápiz está, entonces ustedes, aquí lo importante sería esto, miren, yo les tengo aquí esta página, les voy a copiar el link, porque ahí en el material no hay específicamente que nos explique esto. Hay una parte, pero no tiene que ver con la temática, pues, que se necesita. Entonces, bueno, por aquí les comparto y por acá me hacen una pregunta. Bueno, verás, entonces por acá me escribe Angie. Verás, si quieres tú, lo puedes agregar como un comentario. Listo, ahí en la misma evidencia, si no te deja, porque es que lo que pasa es que la plataforma a veces no les deja subir nuevamente otro intento. Entonces, pon el link como un comentario en la misma evidencia. Pero cuando lo pongas, me haces el favor y me informas, puede ser por correo o por WhatsApp, como quieras. ¿Listo? Ahí está mi número. Entonces me dices, listo, instructor, ya le subí el link y me dices en la evidencia tal y todo eso, ¿listo? Y pues también me recuerdas cuál es tu ficha y todo eso porque tengo varias fichas, entonces a veces me queda difícil como saber quién es de cuál ficha, pues. Entonces, eso haces nomás, lo subes y me informas para yo poder evaluar en ese momento, ¿listo? Bueno, entonces aquí en esta página ustedes ya van a encontrar un video acerca de las preposiciones. Esto está en inglés, pero no es algo complejo. Y la aplicación, miren, con ejemplos y todo eso les dan en este video. Y acá pues está en la página también con imágenes y con oraciones de la aplicación de cada una de, de estas preposiciones. Entonces, mirando esto, ustedes también ya van a tener la idea de cuál es la que van a utilizar aquí en el cuestionario. Entonces, eso es la forma de realizarlo, sería esa, ¿no? Aquí tenemos una oración, miren, afirmativa, pero aquí es, más que todo, es en una oración afirmativa, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo es la forma de los verbos
en el pasado, ¿listo? ¿Alguien me recuerda cómo trabajamos ahí con los verbos? Primero hay dos grupos de verbos, ¿no? En el pasado. ¿Cuáles serían? Los terminados en E, se le agrega S al final. ¿Ese o es? ¿Así? Sí, según la terminación. Bueno, esa que me estás hablando sería en el presente. Que le agregamos S o ES, ¿sí te acuerdas? Pero es otra letrica. ¿Qué le agregaríamos? Por ejemplo, si yo tengo ese verbo, work, que es trabajar. Entonces yo digo, por ejemplo, yo digo, I work, yo trabajo. Entonces si yo voy a decir yo trabajé, ¿qué hago ahí? ¿A quién me da alguna idea? Se le agrega, se le cambia y se le agrega ing. Bueno, ing es Ese es el gerundio. Este ing es principalmente en los tiempos continuos, para decir yo estoy trabajando, por ejemplo, así. I am working. Sería el tiempo presente continuo. Yo lo que quiero es yo trabajé. Se le agrega ed. Exacto, muy bien. Bueno, entonces miren, a los verbos regulares, lo que hacemos principalmente es agregarle la ed al final. ¿Listo? Eso es lo que comúnmente hacemos. No con todos los verbos, pero sí con la mayoría. Le agregamos la ed. Por ejemplo, ahí, yo digo, you play, tú juegas, y yo le digo, you played, tú jugaste. ¿Listo? Entonces a los verbos regulares le van a agregar la ed. ¿Listo? Eso es lo que comúnmente hacemos. En ciertos casos, como con el verbo dance, por ejemplo, que termina en entonces en ese caso le agregamos solo la D. I danced. ¿Ok? Con el verbo study, para decir yo estudio, decimos así, study. Pero como termina en Y precedida de consonante, entonces yo le quito esta y le agrego IED. I study. Y con verbos, por ejemplo, como you stop, ¿no? Que tienen consonante, vocal, consonante, terminan en consonante, vocal, consonante. Antes de agregarle la ed, le duplican la p. Y así que esas serían las reglas que tienen que seguir. Bueno, ustedes ya se estudian más detenidamente que esas reglas, pero principalmente lo que hacen es esto. Pero con los verbos regulares, recuerden. Con los verbos irregulares, ustedes tienen que buscar en internet una lista de verbos irregulares. En la lista, en la segunda columna, está la forma del verbo en pasado. ¿Listo? Entonces, simplemente ustedes buscan, ¿no? Listo. Por ejemplo, aquí tenemos esta lista.
Bueno, se está demorando aquí. Listo, entonces, ahí ya cargó. Entonces, miren, aquí, con los verbos irregulares, la forma del pasado ya está dada, miren, aquí. Esa es la que van a utilizar con cualquier pronombre, van a utilizar esta. Por ejemplo, si yo tengo el verbo eat, que es comer, entonces la forma del pasado es esta. Se lee ate, se escribe ate y se lee ate. Entonces yo digo así, por ejemplo, si yo digo I eat, yo como. Si le pongo I ate, yo comí. Esa sería la forma del pasado. Entonces, es ese. Entonces, en la pregunta, aquí en el cuestionario, eso es lo que van a hacer, miren, en la 8. Aquí, dependiendo, identifican el verbo, cuál van a utilizar, y entonces ustedes escogen la opción que viene aquí de acuerdo a lo que les acabo de explicar. ¿Listo? Y por acá estas es preposiciones. Las de preposiciones ya le dije. Aquí es una negativa, miren. I didn't y yo ya les dije cuál sería la forma. A ver, aquí se nos voy a revisar cuánto nos queda de tiempo. 2 minutos, instructor. Listo, entonces, bueno, voy a tratar de explicarles. Yo creo, bueno, aquí ya vamos a terminar. Bueno, aquí ya saben qué forma iría aquí, ¿no? Si está el auxiliar, ya les dije cuál sería la que vaya. Entonces ustedes escogen cuál vaya. Aquí también sería identificar el verbo y saber si el verbo que ustedes identifican aquí es verbo regular o irregular. Si es irregular, está en la lista y ahí les dice la forma, cómo tiene que ir aquí. Si ustedes identifican el verbo y es regular, entonces ya les dije, le aplican las reglas, ¿no? Principalmente es agregarle ed, pero dependiendo. Eso le hacen a la mayoría de los verbos con la ed. Pero ya ustedes revisan eso. Este es de preposiciones también. Este también es de preposiciones, sino que simplemente tienen que leer acá y más o menos ya identificar cuál iría. Esta, ya les dijimos, es la del texto y aquí la 15 también es de las preposiciones.